La caída del Imperio Romano se hizo palpable en Sevilla, o en Julia Rómula Hispalis, el año 426. Lo que parecía eterno se derrumbó por el peso de la historia y por sus propias contradicciones. Roma cayó para demostrarle al mundo que solo lo efímero perdura. La ciudad aprendió esta lección y desde entonces rinde culto a la víspera, ese anticipo que nos recuerda la máxima de Heráclito: nunca te bañarás 2 veces en el mismo río, jamás vivirás 2 días idénticos. Los romanos nos dejaron, como una metáfora temporal, esa belleza inexplicable que desprenden las ruinas de Itálica. Cuando el imperio de Roma cayó, los vándalos saquearon Sevilla. Corría, como se dijo antes, el año 426. Ante la resistencia de la ciudad, que por una vez fue valiente ante el invasor, Gunderico decide saquear la basílica que custodiaba los restos de San Vicente. Su ocupación fue transitoria, pues los vándalos pasaron pronto al norte de África. Casi un siglo más tarde, los visigodos comienzan a dominar la antigua Bética. Sevilla y Toledo van a ser las 2 ciudades más importantes de este nuevo reino. Los visigodos dejarán su huella en el arte y en el callejero de la ciudad. Pongamos el ejemplo de Recaredo, sucesor de Leovigildo y hermano de Hermenegildo. El rebelde y levantisco San Hermenegildo es, para los cristianos, mártir de la fe. Políticamente fue lo que hoy se denominaría un golpista. Era, como Recaredo, hijo del rey Leovigildo, que le había confiado el gobierno de una provincia. Pero Hermenegildo no se conformó con el cargo y se sublevó para proclamarse rey. Tanto su mujer, la princesa Ingunda, como su madre eran cristianas.
La hagiografía católica del barroco lo toma como mártir de la fe, algo que no se corresponde exactamente con la realidad, ya que se movió por intereses políticos y no religiosos. Su padre, Leovigildo, tuvo mucha paciencia con el hijo, pero no hubo forma de llegar a un acuerdo. El conflicto desembocó en una guerra de la que Hermenegildo salió perdedor. Según cuenta una piadosa tradición, Hermenegildo fue recluido preso en la Puerta de Córdoba, que hoy se encuentra anexionada a la iglesia que lleva su nombre, donde se visita el lugar donde sufrió prisión. Más tarde fue desterrado a Valencia y de allí pasó a Tarragona, donde el gobernador lo ejecutó cortándole la cabeza. Esto sirvió a la Iglesia Católica para presentar su muerte como un martirio. Con ese fin aparece en la iconografía con la cruz, los grilletes y el hacha. Entre las huellas que dejaron los visigodos destaca su presencia en el símbolo de la ciudad. La mayor parte del escudo de Sevilla corresponde a la etapa visigoda, pues en él aparecen San Isidoro y San Leandro, arzobispos de la sede hispalense durante la época visigótica, que flanquean a Fernando III de Castilla y León, nuestro San Fernando. El paso del tiempo le iría dando también a la ciudad los títulos que blasona la heráldica. Muy noble, otorgado por San Fernando en 1250 al concederle el fuero de Toledo. Cuánto mayor es y más noble Sevilla que las otras ciudades de España. Muy leal, concedido por Juan II en 1444 por la defensa frente al infante don Enrique de Navarra. Muy heroica, dado por Fernando VII en 1817 para premiar la contribución de la ciudad a la victoria de Bailén frente a los invasores franceses. Invicta, concedido por Isabel II en 1843 tras la resistencia al bombardeo del general regente Espartero. Y por último, Mariana, otorgado por el general Franco como jefe de Estado en 1946 a instancias de la Hermandad de San Bernardo. Esta concesión coincidió con la proclamación canónica del patronazgo de la Virgen de los Reyes sobre la archidiócesis. Pero volvamos a nuestra historia. El mundo visigodo abrazó a finales del siglo VI la religión cristiana, terminando así los problemas con el arrianismo. Los arrianos negaban la divinidad de Jesucristo. En esa época aparecerá una familia nativa de Cartagena que aportará 4 santos: Fulgencio, Florentina, Isidoro y Leandro. En el año 578, San Leandro es nombrado arzobispo metropolitano de Sevilla. Le tocó vivir la época convulsa de Hermenegildo y Recaredo, presidió el Concilio de Toledo y fue testigo de cómo este último monarca y toda su corte se convirtieron a la nueva fe del cristianismo.
Le sucede en la sede hispalense su hermano San Isidoro, uno de los hombres más sabios de su tiempo, partidario de la fusión entre los godos y los hispanos, que hasta entonces vivían jurídicamente diferenciados. Hombre muy preocupado por los temas religiosos y los aspectos políticos, San Isidoro de Sevilla es el autor de las Etimologías, enciclopedia que recoge todo el saber de su época. San Isidoro de Sevilla representa, pues, en la época visigoda lo que muy posteriormente sería, en el siglo de las luces, la gran enciclopedia de Diderot y d'Alembert. San Isidoro recoge todo el saber antiguo del mundo grecolatino, lo sintetiza de alguna manera y lo pone en circulación. Es de alguna manera inestimable todo lo que contribuye a esta preservación en el conjunto de Europa. Las Etimologías, su gran obra, circularon muy ampliamente y gracias a él pues nos llegó todo este saber. El año 711 dará un vuelco a la historia de Sevilla. La invasión de Tarik cruzó el estrecho de Gibraltar, trayendo una nueva forma de ver y de gobernar el mundo. Muy poco después, la vieja Hispalis se convierte en la nueva Isbililla. A lo largo de 5 siglos cambiará mucho su fisonomía. Buena parte de ella aún se conserva. Antes de la ocupación musulmana, las murallas eran franqueables. Ahora no. Las calles serán estrechas y el urbanismo irregular convertirá la ciudad en un laberinto. En cuanto a la muralla que rodeaba y protegía la ciudad, fue construida curiosamente en el último periodo de la dominación árabe. Los almorávides o los almohades, que en esto también hay sus opiniones y la historiografía no termina de ponerse de acuerdo, levantaron las murallas. Aún pervive una parte de sus lienzos y torreones, a pesar de lo mucho que hicieron los revolucionarios de 1868 por acabar con ellas. Aunque hoy las llamamos con otros nombres, en la época musulmana ya existían las puertas de la ciudad que perduraron hasta el siglo XIX. La Bartarillana era la puerta de Triana. La Bayalguar se llamó más tarde Puerta de la Carne. La Barquarmuna sería conocida posteriormente como Puerta de Carmona. Y la Balsams pasaría a denominarse Puerta del Sol. Estas puertas no eran monumentales como la actual de la Macarena, sino de entrada quebrada para una función netamente defensiva. El centro político de Isbililla va a ser el Alcázar, residencia de reyes o gobernadores según las épocas. Se levantó el Alcázar en la zona más alta de la ciudad para prevenir las continuas y amenazantes avenidas del río. El antiguo Betis romano pasó a llamarse Guadalquivir, que en árabe significa el río grande. El Alcázar, verdaderamente musulmán, es el más cercano a la Plaza de la Alianza. De este recinto quedan sus murallas,
sus puertas cegadas y lo que debió ser su patio de armas, el actual patio de banderas. El resto más importante de la época musulmana y casi único es el patio del yeso. Un elemento importante en los palacios musulmanes es el patio de crucero, representación simbólica del paraíso para el Islam. En él convergen 4 ríos en un punto central, que es el símbolo del paraíso, formando 4 espacios, por lo general hundidos, con vegetación. Creo que el Alcázar de Sevilla es uno de esos lugares en los que uno está en su interior y puede sentir que está en algún lugar de Damasco, en algún palacio egipcio, o por qué no en Granada o en Córdoba. Esa intemporalidad del Alcázar de Sevilla, con su historia por todos sus rincones, lo convierte en un lugar más que histórico, un lugar mágico. Es un lugar donde quizás el tiempo no existe, es como si fuera una burbuja no inmobiliaria, pero en fin, una cápsula de tiempo en la que se puede verdaderamente entrar en contacto con otras épocas de Sevilla. Y por eso quizás para mí el Alcázar de Sevilla es un lugar muy especial. Las mezquitas eran el lugar de oración para los fieles musulmanes de Isbililla, a las que debían acudir al menos una vez a la semana, el viernes a mediodía. Las otras 4 oraciones de cada día, al amanecer, por la tarde, a la puesta del sol y por la noche, las podían realizar allí donde quisieran. En las ciudades musulmanas, la mezquita principal recibe el nombre de Al-Jama. Las demás mezquitas se situaban en los distintos barrios de la ciudad, algo parecido a lo que ocurre en el cristianismo con la catedral y las parroquias. Sevilla contó a lo largo de la dominación árabe con 2 aljamas. La más antigua era la de Ibn Abd-Abbas, levantada a partir del año 830. Sobre su solar se construiría al cabo de los siglos la Colegiata del Salvador.
A través de la actual iglesia podemos seguir su estructura islámica. El alminar o torre fue revestido en la época barroca. El que hoy subsiste bajo el recubrimiento del siglo XVIII fue levantado en el siglo XI, según reza la inscripción de una lápida. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. La bendición de Alá sea sobre Mahoma, sello de sus profetas y el mejor y más perfecto de sus escogidos, y sobre los suyos, los buenos y los justos, salud y paz. Mandó al Motamid construir la parte superior de este alminar, a fin de que no se interrumpa el llamamiento a la oración. Por haberse destruido a resultas de los frecuentes terremotos, concluyóse la obra con el beneplácito de Alá y su auxilio el último día de la luna memorada del año 472, nuestro 1080. Pasando bajo el alminar, se entra al patio de las abluciones, o Shan, hoy de los naranjos, donde los fieles cumplían el rito de purificarse con agua la cara, las manos y los pies antes de rezar. Desde allí se accedía al oratorio, que tenía 11 naves y que se conservó hasta el siglo XVII, que por ruina fue sustituido por la actual Iglesia del Salvador. Sin duda alguna, el momento que más va a marcar a la Sevilla musulmana va a ser el periodo almohade. ¿Cuándo llegan los almohades a Sevilla? Pues los almohades eran un pueblo que vivían en el norte de África, en la zona del Atlas, un pueblo bereber, quizás algo más abierto que los almorávides, sus sucesores, y que llegan por etapas a la zona sur de España. En el año 1146 ya sabemos que están en Cádiz y el año siguiente, en 1147, van a conquistar la ciudad de Sevilla. Y van a crear sus elementos más típicos. Si recordamos lo que son la mezquita mayor de la ciudad, la mezquita Aljama, a la cual coronarán con la giralda, si recordamos el amurallamiento de la ciudad, si recordamos esa coracha que hacen, esa muralla que une el Alcázar con la Torre del Oro, otro de sus añadidos a la ciudad, tendremos en cuenta que el periodo almohade fue sin duda el momento de máximo esplendor de la ciudad. Fue un momento que va a pervivir a lo largo del siglo, es decir, vamos a ver cómo los almohades crean una plantilla de la ciudad que va a ser la plantilla de la ciudad que llegue hasta el siglo XVIII, que llegue realmente hasta el XIX, que llegue realmente hasta el XX. Y vamos a ver que crean unos elementos que se van a ir repitiendo más allá de la conquista cristiana. Los paños de sesca de la giralda los vamos a ver repetidos en el siglo XIV. Su decoración de ataurique mudéjar la vamos a ver repetido en el mundo mudéjar en siglos posteriores. Sus cubiertas de artesonado en madera los vamos a ver hechos hasta el siglo XVII. El mundo almohade sin duda va a marcar la Sevilla hasta el mismo siglo XXI. A finales del siglo XII y ante el crecimiento de la ciudad almohade, el califa Abu Yaqub ben Yusuf
ordenó la edificación de una nueva mezquita, más cerca del Alcázar. Bajo la dirección del arquitecto mayor Ahmad Ben Baso, se fue levantando una gran mezquita de 17 naves. Las obras llevaron un ritmo frenético, porque se terminaron en poco más de 10 años. En esta gran obra, el esquema de la mezquita tipo vuelve a repartirse con la excepción de la torre, que queda desplazada a un ángulo del patio. El patio, hoy llamado de los Naranjos, se conserva en gran parte, salvo el ala oeste que fue derribada en el siglo XVII para construir allí la parroquia del Sagrario. Aún perviven numerosos vestigios del Shan islámico, tanto en el interior como en el exterior, arcos o las planchas de bronce de la Puerta del Perdón con sus peculiares aldabones. También se conserva parte de la primitiva pila de abluciones, para la que los almohades reutilizaron una fuente visigótica. De este gran patio se accedía al oratorio. El arranque de los pilares del mismo aún se conserva. El minrab de la antigua mezquita no se ha podido localizar. Debe de estar por la zona de la capilla de la Virgen de la Antigua. La aljama o mezquita mayor de Sevilla estaría orientada hacia el sur, como casi todas las mezquitas españolas. ¿Por qué no se orientó, como es preceptivo, hacia el este, o sea, hacia la Meca? Por una simple y sencilla razón. Hacia el este, en este caso hacia Jerusalén, se orientaban también las iglesias cristianas preexistentes, muchas de las cuales se convirtieron en mezquitas tras la conquista islámica. Los musulmanes prefirieron así distinguirse de los cristianos y dar un cuarto de vuelta a la orientación correcta. Así pues, no siguieron el mandato de orientar el minrab hacia la Meca para que los nuevos fieles recién convertidos al Islam advirtieran cambios notables en relación con el mundo cristiano preexistente. Pero a esta mezquita aljama le faltaba algo, un alminar digno de tan gran obra. El mismo califa, Abu Ya'qub ben Yusuf, mandó al ya citado alarife Ben Baso levantarlo en el año 580 de la Égira islámica, nuestro 1184.
y se alzó en el extremo nordeste del patio, lugar no muy habitual. Parece que una cloaca romana que corría bajo la puerta principal, hoy conocida como del Perdón, impidió erigir allí la torre. Continuó la obra Alí el de Gomara, virtuoso del ladrillo, y muy pronto se presentó la ocasión para rematar el alminar, la victoria musulmana sobre las tropas cristianas en la batalla de Alarcos. Para celebrar este hecho, el califa mandó que se añadieran a la torre 4 grandes bolas de hierro doradas de tamaño decreciente. Estas bolas estuvieron en lo más alto desde 1198 hasta el terremoto del día de San Bartolomé de 1356, que las hizo caer con gran estrépito cuando hacía ya un siglo que los reyes castellanos gobernaban Sevilla. La torre desde la que el almuédano llamaba la oración 5 veces al día se cimentó con mármoles de la vieja Híspalis romana y hasta de Itálica, que aún perduran en la base del hoy campanario catedralicio. Este acarreo de materiales fue nota común en casi todas las culturas, formando un complicado palimpsesto que los arqueólogos y los historiadores tienen que descifrar. Los musulmanes, especializados en el ladrillo como material constructivo, tuvieron que echar mano de las viejas estelas clásicas para cimentar una descomunal obra. Estudios recientes han demostrado que la Giralda tiene un cimiento expansivo de poco más de 9 metros de profundidad, por lo que una de dos: o la suerte se ha aliado con la torre a lo largo de toda su historia, o las santas Justa y Rufina han sostenido la Giralda no solo en los cuadros y las esculturas cada vez que un terremoto ha sacudido la ciudad. De la época del gran califa Abu Ya'qub ben Yusuf, conservamos también otros 3 testimonios más del esplendor que alcanzó la ciudad. El castillo de Triana, levantado a partir de 1170 para proteger el puente de barcas que se había inaugurado ese mismo año. Para ello se buscó un altozano o lugar elevado sobre el nivel del río, desde el cual defender mejor la posición con menor riesgo de inundaciones. Era de planta rectangular, con torreones en las esquinas. Su foso aún se recuerda hoy en el callejero sevillano, la Cava. Tras la conquista, San Fernando entregó el castillo a la Orden de San Jorge y en 1481 se convirtió en sede de la Inquisición. Hoy aún quedan recuerdos de su pasado en el mercado de Triana, uso que adquirió en el siglo XIX.
la Buaira, mandada a levantar en 1171 fuera de las murallas de la ciudad. En un principio convivieron en su recinto el uso agrícola y el residencial, siendo una villa de recreo conocida con el sugestivo sobrenombre del Bocado del Faraón. En su construcción intervino también Benbaso, que intentó imitar a escala muy reducida la ciudad cordobesa de Medina Azahara. Al parecer, se trajo tierra fértil del Aljarafe para sembrar en ella olivos, viñas, árboles frutales, especies exóticas. De esta etapa islámica pervive la alberca, construida en ladrillo y tapial, y parte del primitivo sistema de riego. Tras la Reconquista, Alfonso X se la entregó al rey Moro de Niebla. Después pasó a poder de la familia del Marqués de Tarifa. La Torre del Oro, torre albarrana o último baluarte de la Coracha. La Coracha era el lienzo de muralla torreada que, partiendo del Alcázar, bajaba por la actual calle Santo Tomás. La torre de Abdelaziz, en la esquina de la avenida, era parte de la misma. Continuaba por la zona de la Casa de la Moneda, Torre de la Plata, y finalizaba en la del Oro. Este sistema defensivo, que salía de las murallas de la ciudad, se solía utilizar para eludir un posible cerco y alcanzar de una forma segura las aguas del Guadalquivir desde el Palacio Real sin tocar el suelo. Se construyó en el año 1220. Es de planta dodecagonal y el cupulín de remate se le añadió en el siglo XVIII. También la Torre del Oro, llamada así por estar recubierta de azulejos de reflejo metálico que al brillar el sol le daba un aspecto áureo, servía para colocar uno de los extremos de la cadena que cerraba por las noches el puerto de Sevilla. Con el paso del tiempo, este recinto tuvo varios usos, entre ellos el de cárcel. Hoy alberga un museo naval. De los muchos gobernantes que tuvo Isbililla, destaca Al-Mutamid, rey poeta de vida novelesca, el tercer y último monarca abadí. Gobernó la ciudad más de 20 años a finales del siglo XI, en la época de los muy convulsos reinos de Taifa peninsulares. Segundo hijo del sanguinario rey Al-Mutadid, consiguió la primogenitura tras la ejecución de su hermano mayor, que fue acusado de alta traición.
Al-Mutamid nació en la hoy portuguesa Beja, se educó en Silves, por entonces capital del Algarve. Allí se formó bajo la tutela del poeta Ibn Amar, el Abenamar de los romances cristianos, con el cual mantuvo una relación más que especial, hasta el punto de nombrarlo visir de Sevilla. Este cargo lo ocupó hasta que cayó en desgracia, tras lo cual el poeta fue decapitado por el propio rey. Al-Mutamid, hombre guerrero, se anexionó la taifa de Córdoba. En su faceta más poética se enamoró de la esclava Rumaiquilla, a la que conoció en la orilla del Guadalquivir, el río Grande. La llevó al Alcázar, la tomó por esposa y la llamó Itimad. Cuenta la leyenda que una partida de ajedrez salvó a la ciudad de la conquista cristiana durante el cerco de Alfonso VI de Castilla en el año 1078. Abenamar le ganó la partida al rey, tras lo cual tuvo que cumplir su apuesta y levantar el asedio. La historia, en cambio, nos cuenta que más que la derrota en el tablero, lo que verdaderamente convenció al rey cristiano para retirarse fue un gran tributo en forma de dinares de oro. Tras la invasión almorávide, que el mismo Al-Mutamid había favorecido para contener el avance cristiano, fue depuesto de su reino por sus hermanos de religión y desterrado, junto con su querida Itimad y toda su familia, al norte de África, a la ciudad de Ahmad, donde murió en otoño del año 1095. En unos versos imborrables dejó constancia de sus años triunfales. Yo era amigo del rocío, señor de la indulgencia, amado de las almas y de los espíritus. Mi diestra regalaba el día de los dones y mataba el día del combate. Mi izquierda sujetaba todas las riendas que dominaban a los corceles en los campos de batalla. Hoy soy rehén de la cadena y de la pobreza, apresado con las alas rotas. En el urbanismo de una ciudad islámica destacan las alhóndigas, que eran almacenes para la venta al por mayor de cereales y otros productos. La primitiva alhóndiga de Sevilla subsistió en la esquina de la calle del mismo nombre hasta que fue sustituida por el edificio de los antiguos juzgados, hoy hemeroteca municipal. Alrededor de las alhóndigas proliferan las posadas para dar cobijo a los tratantes que compraban y vendían sus productos. En Sevilla pervivieron estas posadas hasta época muy reciente. Un ejemplo lo tenemos en el Hotel La Posada del Lucero, situada frente a la antigua alhóndiga, que aún conserva parte de su estructura original. Planta baja para establo y almacén de mercadería y planta alta para uso residencial. La alcaicería es el núcleo comercial de la ciudad islámica. En Sevilla existían, al menos, 2 alcaicerías formadas por varias calles y callejuelas. La alcaicería de la Seda ocupaba el sector de la actual calle Hernando Colón y el Banco de España, situada junto al centro político y religioso de Isbililla, Alcázar y Mezquita Mayor. Era una ciudadela que se cerraba por las noches para evitar robos.
la alcaicería de la loza aún permanece en el nomenclátor y conserva su finalidad comercial. Los musulmanes toman del mundo clásico el gusto por los baños públicos, entendidos como lugar de esparcimiento y de tertulia. En esta época se le añade un sentido religioso. Las abluciones servían para purificarse antes de la oración. Arquitectónicamente, los baños árabes siguen el esquema de las termas romanas, con 3 zonas diferenciadas: lugares de recreo, los baños propiamente dichos, estructurados en 3 piscinas, fría, tibia y cálida, y la zona donde se situaban las calderas y los depósitos. Tantos siglos de dominación tendrían que dejar su huella en la gastronomía. A la hora de los postres no faltaban el arroz con leche, los buñuelos o la miel. A pesar de la prohibición del Corán, en Al-Ándalus se bebía vino. Pronto el vino y la miel se convertirían en la amargura del acíbar. Ixbililla tenía los días contados. La Sevilla islámica era el dorado objeto de deseo de un rey castellano que nació en Zamora y que aguardaba el momento idóneo para entrar en la ciudad. Ixbililla era un laberinto codiciado por el monarca que terminaría conquistándola, ¿o no? Fue la ciudad la que conquistó al rey, hasta tal punto que se quedó a vivir o a morir para siempre en su seno de piedra y plata. Corría la mitad del siglo XIII, fatídico para los musulmanes que veían el fin de un ciclo que se había prolongado durante más de 500 años. Al otro lado de las murallas, el ejército cristiano espera. La ciudad cambiaría el rezo del almuédano por el sonido de las campanas. Permanecerá en pie un alminar que sería coronado por el símbolo de la nueva y vieja fe. Pero esa es otra historia y será contada en su tiempo y lugar.